Ricardo llevaba 20 años manejando su tráiler a lo largo de las vastas carreteras de México. Era un hombre acostumbrado a la monotonía del asfalto, a la soledad de los viajes nocturnos y a las largas horas de silencio que únicamente eran interrumpidas por el rugido de su motor o el crujir del asfalto bajo sus ruedas. Había cruzado por los mismos caminos una y otra vez, tan familiarizado con cada curva, con cada señal, que podía recorrer la carretera con los ojos cerrados. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. El aire estaba más denso, más frío de lo habitual. La niebla se pegaba al parabrisas como una manta espectral, dificultando su visión más allá de unos pocos metros. El reloj del tablero marcaba las 3 de la madrugada, la hora que, según las leyendas, pertenecía a lo sobrenatural. Ricardo siguió conduciendo, algo inquieto por la espesa niebla que parecía engullir todo a su alrededor. Pero lo que lo perturbaba aún más era el hecho de que, tras todos estos años, estaba por cruzar un pueblo que nunca había visto antes. No recordaba haber pasado por allí, a pesar de haber recorrido esa carretera infinidad de veces. Tal vez esté demasiado cansado, pensó, intentando racionalizar lo irracional. Las luces del tráiler comenzaron a titilar y antes de que pudiera reaccionar, el motor se apagó por completo. El tráiler se detuvo en seco, dejándolo en medio de la carretera, inmovilizado. Ricardo frunció el ceño y golpeó el volante con frustración. Maldita sea. ¿Qué demonios le pasa ahora? Se bajó del vehículo, murmurando en voz baja mientras revisaba el motor. El frío aire nocturno le caló hasta los huesos, y el silencio del lugar le dio una sensación de vacío. No había tráfico, no se escuchaban animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Mientras revisaba el motor con su linterna, algo llamó su atención. Un suave susurro, como el murmullo de una conversación lejana. Al principio pensó que era su imaginación, pero los susurros se hicieron más claros, más cercanos. Ricardo levantó la cabeza, apuntando con la linterna hacia la carretera. A lo lejos, entre la neblina, vio siluetas. Figuras humanas que se movían lentamente hacia él, como sombras flotando en la oscuridad. A medida que se acercaban, pudo distinguir sus rostros, pálidos, inexpresivos, con ojos vacíos que parecían perforar el alma. Buenas noches, dijo una anciana que lideraba el grupo. Su voz era suave, pero había algo en su tono que le provocó un escalofrío. No deberías estar aquí, forastero. Disculpe, contestó Ricardo, sintiendo una oleada de incomodidad. Este no es un buen lugar para quedarse, intervino un hombre de aspecto encorvado, su rostro oculto por las sombras de la noche. No después de la medianoche. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Mi tráiler se descompuso y no sé dónde estoy. Los lugareños intercambiaron miradas, pero ninguno respondió. La anciana sonrió, mostrando unos dientes amarillos y puntiagudos. Si buscas refugio, hay un hotel en la plaza. Pero recuerda, las noches aquí son largas. Ricardo sintió una extraña opresión en el pecho. Quería irse, seguir su camino, pero sin el tráiler funcionando no tenía opción. A regañadientes, asintió y agradeció la información antes de regresar a su tráiler para intentar un último arreglo. Pero el vehículo estaba muerto, no arrancaba ni siquiera con los trucos que había aprendido en su vasta experiencia. Resignado, decidió caminar hacia el pueblo. El pueblo estaba extrañamente desierto. Las casas, viejas y en mal estado, parecían haber sido abandonadas hace décadas. El aire olía a humedad y a algo más que no podía identificar, algo a podrido.
Mientras caminaba, notó que todas las ventanas estaban cerradas y no había ninguna luz que iluminara su camino, salvo la de su linterna. Finalmente, llegó a una pequeña plaza en el centro del pueblo. El hotel se alzaba frente a él, una construcción antigua de varios pisos con una fachada que alguna vez fue majestuosa, pero que ahora estaba cubierta de musgo y moho. Un letrero luminoso titilaba intermitentemente, Hotel El Descanso. Ricardo empujó la puerta de entrada, que crujió de manera siniestra. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por unas pocas lámparas que parpadeaban de vez en cuando. Detrás del mostrador, un hombre con un aspecto peculiar lo observaba con ojos penetrantes. «Necesito una habitación para pasar la noche», dijo Ricardo, tratando de mantener la compostura. El recepcionista asintió lentamente. «Claro, señor. Pero le advierto, las noches aquí pueden ser inquietantes». Ricardo ignoró el comentario y pagó la habitación. Subió las escaleras rechinantes hasta el segundo piso, donde se encontraba su cuarto. La habitación era modesta, con una cama vieja de madera, una pequeña mesa y una ventana que daba a la plaza. Decidido a descansar, se dejó caer sobre la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. No pasaron ni 2 horas cuando los golpes empezaron en la puerta. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se hicieron más insistentes. Ricardo se incorporó, encendió la lámpara de la mesita y miró hacia la puerta con el corazón acelerado. «¿Quién está ahí?», preguntó, sin obtener respuesta. Los golpes cesaron de inmediato. Con el miedo arrastrándose bajo su piel, se acercó a la puerta y la abrió lentamente. El pasillo estaba vacío, pero el aire era denso, como si algo invisible lo estuviera observando. De repente, escuchó pasos rápidos detrás de él, dentro de la habitación. Se giró de golpe y vio una figura oscura de pie junto a la cama, mirándolo fijamente. Era alta, delgada, con un rostro distorsionado por las sombras, pero sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos de toda humanidad. Ricardo gritó, y la figura se lanzó hacia él con una velocidad imposible. Sintió unas manos frías y ásperas rodear su cuello, cortando su respiración. Con todas sus fuerzas, empujó a la entidad, logrando zafarse y correr hacia la salida. Se precipitó por las escaleras, tropezando con los peldaños, mientras los ecos de voces susurrantes llenaban el aire a su alrededor. Al llegar a la puerta del hotel, la abrió de un tirón y salió corriendo hacia la plaza. Pero el pueblo había cambiado. Las casas estaban aún más deterioradas, como si hubieran pasado siglos desde que las vio por primera vez. Y lo más perturbador, los habitantes ya no eran humanos. De las sombras emergían figuras espectrales, sus cuerpos deformes, sus rostros cubiertos por una neblina oscura. «No puedes irte», susurraban en un coro, rodeándolo lentamente. «Este es tu hogar ahora». Ricardo, lleno de terror, intentó correr hacia el tráiler, pero el camino parecía prolongarse infinitamente. Sin importar cuánto avanzaba, el tráiler siempre estaba más lejos, como un espejismo inalcanzable. «Déjenme ir», gritaba desesperado, pero las figuras lo seguían de cerca, sus risas distorsionadas resonando en sus oídos. Entonces, de repente, todo se detuvo. Ricardo cayó al suelo, exhausto, con el corazón latiendo desbocado. El frío lo envolvía por completo, y el silencio era abrumador. En ese momento, una de las figuras, una mujer joven con el rostro cubierto de ceniza, se inclinó hacia él. «Ya no tienes a dónde ir», susurró. «Estás muerto». Ricardo la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Moriste hace kilómetros, en esa curva traicionera».
Tu tráiler volcó, y tú con él. Este pueblo, este lugar, es tu purgatorio. No puedes escapar, porque ya no perteneces al mundo de los vivos. Los recuerdos comenzaron a volver. El fuerte impacto. El ruido del metal retorciéndose. El dolor desgarrador. Ahora lo recordaba todo. Había perdido el control del tráiler en una curva cerrada, chocando contra el barranco. Pero su mente, aferrada a la vida, se negó a aceptar su destino. En su desesperación, había creado esta ilusión de un pueblo extraño, un lugar entre la vida y la muerte. Las figuras se acercaron más, rodeándolo completamente. Ricardo, al darse cuenta de la verdad, dejó de luchar. Sabía que no había escape. Las sombras lo envolvieron, arrastrándolo al olvido. Y así, Ricardo, el conductor que había pasado su vida en la carretera, quedó atrapado para siempre en el pueblo que nunca debió haber existido, perdido en la niebla eterna de su purgatorio. Y eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá no queda más que agradecerte. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas todas las actualizaciones por venir en el canal. Gracias, hasta la próxima.